Dale, métete. Pero no vayas a hacer ruido porque te voy a dar, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes desde los diversos lugares donde nos sintonizan. Bienvenidos. Vamos a dar 3 minutitos para que estemos una mayor cantidad o una mayor comunidad ya presentes y poder comenzar con nuestra segunda sesión sincrónica del día de hoy. Muy bien, pues en vista de que ya vamos llegando la mayoría y nos estamos reuniendo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy y para eso le damos el uso de la palabra al doctor Julián Betancourt. Buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar en esta primera sesión. A nombre del Centro Educativo para Altas Capacidades Jalisco CEPA, le damos la cordial bienvenida y es un gusto estar con ustedes. Les agradezco su amable presencia en esta
nuestra segunda sesión sincrónica del programa de orientación a padres de hijos con altas capacidades. Este surge con la finalidad de dotar a los progenitores de recursos psicoeducativos para atender sus necesidades educativas de una manera satisfactoria. Como saben, a lo largo de estos meses contaremos con la participación de especialistas en este tema, quienes compartirán con nosotros sus conocimientos, experiencias y muchas vivencias que harán posible esta idea que siempre tenemos en nuestra mente: educar en las altas capacidades, educar en las posibilidades de desarrollo y en los talentos de nuestros hijos. Al participar en estas charlas y en el programa que estamos hoy siguiendo desde la primera sesión que tuvimos, tenemos la oportunidad de crear lazos de colaboración con padres de familia de diferentes ciudades y estados de México y otros países de América Latina que nos visitan. Es un gusto tener en esta primera sesión de trabajo a la doctora Caridad García Cepero, quien nos presentará un tema bien interesante a través de un cuestionamiento que es propio de las personas creativas y plantearse cuestionamiento. Es decir, los padres, los entrenadores o los educadores, ¿cuál es su papel en la educación de nuestros hijos con altas capacidades? Pues enhorabuena este inicio de segunda sesión de trabajo, y le damos la palabra al maestro Francisco, que va a presentar a la doctora Caridad García Cepero. Bueno, pues sin duda alguna es muy amplio el currículum de la doctora Caridad, pero tratamos de resumirlo en la medida de lo posible para no llevarnos tanto tiempo y tengamos la oportunidad de conocer un poquito acerca de su trayectoria. Pues les comento que es psicóloga por la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. También cuenta con una maestría en currículum y enseñanza, desarrollo del talento y superdotación por la Universidad de Houston. Asimismo, cuenta con un doctorado en psicología educativa, desarrollo del talento y superdotación por la Universidad de Connecticut, perdón. En cuanto a su experiencia profesional, ella ha laborado en diversos institutos y en diversos lugares. Entre ellos se encuentran el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, la Universidad de los Andes, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la Pontificia Universidad Javeriana, así como la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani. Destaca también el Instituto Alberto Merani, la Universidad de La Salle, entre otros. Cabe destacar que dentro de sus áreas de actuación vinculadas con las ciencias sociales, pues se encuentran específicamente estos temas: educación especial, en donde hacemos referencia pues a la atención de los estudiantes con altas capacidades y aquellos también que presentan dificultades de aprendizaje. En cuanto a educación en general, pues se incluyen temas vinculados con capacitación y pedagogía. Sus líneas de investigación sobresalen temas que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y del talento, educación y salud, pedagogía de la lectura y escritura, evaluación del impacto del Plan Nacional de Educación en actitudes y valores de los niños colombianos, entre otros. Cabe agregar que también cuenta con una gran diversidad de trabajos dirigidos a nivel pre y posgrado. Y bueno, pues también ha participado como ponente en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones y artículos en revistas especializadas indexadas, capítulos de libros y también con publicaciones de documentos de trabajo y de libros como tal. Bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora María Caridad y bueno, pues sabemos que este tema contribuirá en gran medida a aportarnos herramientas para nuestro quehacer como padres de familia y también, ¿por qué no?, como docentes. Bienvenida, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Julián. Es muy rico estar con ustedes. Creo que a Juan Francisco le faltó contar que la mitad o un pedacito grande de mi corazón está allá en Guadalajara, que me encanta cada vez que puedo estar con ustedes. Los chiles nogados definitivamente son una de las mejores cosas que he probado en el mundo y la experiencia que he tenido pues con ustedes data creo que del 2012 o del 2013 fue la primera vez que fui a México y entré y empecé a trabajar pues de a poquitos con Dolores Valadez, con Julián Betancourt y pues con el equipo con el que ustedes están trabajando. Los saludo a todos ustedes. Me encanta estar acá. Veo que en Facebook estamos 60, entonces pues ya somos bastantes. Vamos a empezar. Bueno,
Para hoy, la idea es que hagamos una conversación. Lo que pasa es que como es virtual, vamos a tener que conversar un poco a través de estas herramientas virtuales. Entonces, para comenzar, los quiero invitar a que ingresen a esta página web que es www.menti.com y coloquen el código 4177759 o en el chat, si me pueden hacer el favor de colocar el vínculo para poder entrar al Mentimeter directamente, se los agradezco. No sé, Francisco, si se puede. En el chat del WhatsApp. Exacto. El código ya salió en el chat y si colocas el vínculo, muchísimo mejor. Quisiera que los que están mirando desde YouTube me pusieran si pudieron entrar al vínculo, si pudieron llegar al vínculo. Con que coloquen sí, sí o manita feliz para arriba, estamos bien. Voy a darles un minutico para que puedan ingresar. ¿Cuál es la idea? A través de diferentes momentos de la presentación, yo voy a hacerles preguntas a ustedes. Como yo estoy acá en Bogotá, pero yo estoy una hora delante de ustedes, o sea que conozco el futuro de ustedes, voy a estar esperando sus respuestas y a partir de lo que ustedes me responden, vamos a ir construyendo este diálogo. Bueno, ya Junuet García todavía no ha podido. Si alguien coloca el vínculo en el chat, se lo agradezco. Ya mira el que puso Propac. Listo, Magali ya pudo, Gerardo ya pudo. ¿Qué cosas va a pasar? En las diapositivas, en general, en algunas va a haber preguntas. Voy a mostrarles la primera. Y en algunas, ustedes van a encontrar que debajo de la pregunta o debajo de la diapositiva que van a estar viendo, hay como un globito de pensamiento. Si hay algo que ustedes quieren opinar y quieren que yo sepa, a través de ese comentario lo pueden hacer y habrá un botón que dice haz preguntas. Si ustedes tienen una pregunta que quieran hacer, simplemente a través de ese punto lo hacen y a mí me llega acá la pregunta y yo cada ratico voy a ir viendo. ¿Listo? Bueno, ya veo que ya muchísimo. Ok, para los que están por celular es un poquito más difícil. Entonces, por el celular, cuando yo les diga, miren, vamos a hacer un cuestionario o algo, se pasan a la aplicación, o sea, cambian la pantalla y luego vuelven acá. No nos demoramos nadita. Listo, ya hay varios que pudieron. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. ¿Esto por qué lo hago? Uno, pues primero porque hablar de qué es ser padre de chicos con altas capacidades en Colombia es distinto que hablar en México. Entonces puede que yo necesite que ustedes me den algunas pisticas para que yo entienda o para que yo pueda ajustar a lo que ustedes están interesados. Entonces, en esta primera parte voy a hacerles muchas preguntas. Entonces, vamos a jugar como con los chicos, a desafíos, a ver cómo contestamos rápido, a ver cómo lo solucionamos rápido, a ver cómo nos va. ¿Les parece? En este momento, los que están en la plataforma, ya alguien, por ejemplo, me hizo una primera pregunta. No, sí, me hicieron una pregunta que me estaba informando que ya, listo, que ya lo logró, perfecto. Además, probó la herramienta de preguntas y respuestas. Muy, muy bien. Vamos para la primera pregunta. Yo quisiera saber entre el público que tengo acá, que tengo 61 personas según YouTube, ustedes, ¿qué son principalmente? Si son principalmente padres de una persona con talentos excepcionales o altas capacidades. Si ustedes me ven diciendo talentos excepcionales, altas capacidades, talentos extraordinarios, es porque dependiendo del país en que tú estés en Latinoamérica, el término que se utiliza es distinto. Por ejemplo, algunos hablan de altas habilidades, otros hablan de superdotación, otros hablan de sobredotación, otros hablan de talento excepcional, de talento académico. Muchas veces se refieren a lo mismo.
hay que tener cuidado a qué se refieren, porque a veces no necesariamente, pero en este caso, cuando yo les hablo de talentos excepcionales o capacidades excepcionales, es lo mismo que altas capacidades. Lo que pasa es que me cuesta a veces quitarme el cassette. Muy bien, veo que ya 18 de las 60 personas han contestado y que tenemos bastantes madres. Vamos a ver, padres, a ver, ¿cómo va a ser? Nos van a ganar la cantidad de madres que hay presentes, eso. A ver, manifiéstense todos. Tenemos varios educadores, tenemos algunas personas con altas capacidades también acá. Muy bien. Hubo una persona que me preguntó en las preguntas y respuestas cómo funciona esto. Básicamente, tú escribes la pregunta, me llega acá y me avisa que tengo una pregunta y pues yo la contesto. Entonces, para los que tenían la duda de cómo funcionaba lo de preguntas y respuestas, así es como funciona. Muy bien, 40. Me falta saber como de 20 personas qué rol están cumpliendo, pero veo que la gran mayoría de los presentes, como era de esperar, son padres o madres de estudiantes con altas capacidades. Démosle un tilincito más a ver si se manifiestan otros. Ya aprendieron cómo se manejaba, ¿cierto? Perfecto. Ya sabiendo cómo se maneja, ¿sí? Entonces, perfecto, ya sabiendo cómo se maneja. Ah, bueno, también puede haber el caso en que esté el papá y la mamá viendo el video al tiempo. Entonces, si ahí, no sé qué me tendrían que marcar. No sé si creo que la dejé para que se pudiera marcar 2, pero si no, entonces ya tengo que tomar en cuenta eso. Muy bien. Voy a hacer un conteo de unos 30 segundos más y en 30 segundos más cierro este sondeo. Entonces, quien en 24, 23, 22, 21 no me ha escrito qué es, si es papá, mamá, educador, psicólogo, etcétera, se quedó sin contarme. 8, 7, 6. Muy bien. Entonces, ya sé que todos o la gran mayoría de ustedes son padres, pero también tenemos algunas de las personas con altas capacidades y eso me encanta porque también me gustaría mucho que ustedes en sus momentos también opinaran y nos plantearan lo que piensan sobre los diferentes aspectos que vamos a discutir. Entonces vamos a hacer una pregunta abierta. Tenemos aproximadamente, Francisco, a ver si tú me corriges, aproximadamente tendríamos 40 minutos más para la sesión. Y la pregunta que yo le tengo a los participantes es, ¿qué les gustaría abordar en estos 40 minutos? ¿Listo? Bueno, ya tengo 3 personas que me han colocado sobre qué les gustaría que habláramos en el encuentro, qué esperarían. A ver, ¿quién es más? Bueno, vamos al Padlet, que no veo que me estén contestando ahí. Si quieren, también me pueden contestar en el chat del YouTube, que lo estoy viendo al tiempo. Tengo un retraso de unos segunditos, pero funciona. ¿Cuál es el papel de los padres? Sí. Vamos a ver qué
preguntas han aparecido. Ok, ya, ahora sí. Hay padres que quieren que hablemos sobre doble excepcionalidad, cómo lidiar con un niño con altas capacidades, aprender a resolver las necesidades de los chicos, el papel que debo desarrollar ante mis hijos y cómo puedo hacerlo, el entorno social, mis expectativas para saber cómo ayudar más a mi hijo, información sobre ejemplos para niños sobre doble excepcionalidad. Creo que el tema de doble excepcionalidad amerita una sesión completa. Sí, es un tema bastante profundo y en eso, por ejemplo, Francisco, sería muy interesante poder contactar al equipo de Chile que trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad de los Andes de Santiago, que tienen mucho trabajo sobre doble excepcionalidad y además desarrollaron un manual para padres que se los voy a compartir al final. Orientación para principiantes en el tema de altas capacidades, cómo diferenciar el TDAH con la sobredotación intelectual, cómo trabajar dudas de los hijos con altas capacidades para potenciar, cuáles actividades de enriquecimiento nos recomienda trabajar en la escuela, apoyo emocional a mi hijo, ya que se frustra cuando no gana y no alcanza el objetivo. Contar con herramientas para apoyar a mi hijo en momentos de frustración, cómo manejar la paciencia, conocer las ventajas y desventajas que tienen actualmente los niños con altas capacidades, organización, escuelas ideales, cómo llevar clases en este confinamiento, apoyo al manejo emocional de la frustración, hasta dónde intervenir como mamá, cómo trabajar con ellos. No, esto tenemos muchísimas dudas. Francisco, les voy a pasar todas estas dudas a ustedes porque yo creo que con esto se hacen 2 diplomados más. Cómo ayudar al niño a desarrollar sus capacidades, cómo detectar los comportamientos de los niños con altas capacidades y atención, recomendaciones para apoyar y potenciar a los niños con talentos excepcionales o con altas capacidades y sus emociones, consejos para ser padres de hijos con altas capacidades, cómo compaginar las diferentes funciones, padre, coach, educador, ok, qué tipo de actividades puede trabajar como madre, que esta situación de pandemia donde el tiempo total es para los padres, cómo saber si estamos haciendo bien en la educación de nuestros hijos, cómo saber poner límites, cómo puedo ayudar a mi hijo con altas capacidades, manejo de emociones, wow, cómo podemos detectar las altas capacidades en niños pequeños, más información sobre altas capacidades y cómo manejar como padres, qué soluciones existen para los niños que están en colegios y sus profesores no saben cómo tratarlos, cómo ayudar a su hijo en la parte social, relación de los alumnos con los hermanos y familia, cómo interesar en los temas, cómo manejar la doble excepcionalidad, cómo actuar en sus actitudes y ayudarles en cosas de la educación emocional, cómo apoyar desde el hogar. Muy bien. Hago una mirada rápida a estas últimas. Perfecto. Tenemos acá, como diríamos, un variopinto de intereses y de preguntas. Hoy no vamos a poder abordarlos todos porque son demasiado dispersos, pues hay demasiados temas, pero todas estas inquietudes se las voy a pasar entonces a Francisco para que pueda organizarlas, porque puede que en otras de las sesiones se puedan capturar algunos de los intereses que tienen acá. Bueno, acá tengo otras en las preguntas y respuestas. No sé cómo se va a compartir luego el enlace de la charla, pero el enlace de la presentación yo se la dejo a Francisco. Probablemente queda el video en el YouTube, en el canal de Propag. Entonces, ese creo que va a ser, pero Francisco les cuenta cómo vamos a hacer esa parte. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ya que los veo a todos muy, muy, muy participativos. Ahora sí, pongámonos serios. 3 características que a criterio de ustedes tiene un buen padre o una buena madre. Piensen en las personas que ustedes conocen o que han conocido en su historia, ¿sí? En esa persona que ustedes dicen, uy, o que decían cuando jóvenes, cuando yo sea grande, yo quiero ser como ese papá o esa mamá.
o que ustedes los ven y dicen, uy, yo quiero ser como ese papá o esa mamá? ¿Qué características? O cuando se ven en ustedes y dicen, sí, esto es lo mejor que yo tengo y por eso soy buen papá o buena mamá. Entonces, 3 características. Listo, voy a ocultarlas para que nos sorprendamos cuando aparezcan todas las características. Mientras tanto, voy a ver las preguntas que me colocaron acá. Bueno, ya van 17 que me han colocado sus participaciones. Cuando lleguemos a 35, dejo ver cómo vamos. Ya casi llegamos a los 35. Listo. A ver, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son las principales características que tiene un buen padre o una buena madre? Paciencia, comprensión, amoroso. Creo que paciencia se quedaría más grande porque hay alguien que, o sea, hay un grupo que dice paciente y otros que dicen paciencia. Empático, amor incondicional, constancia, apoyo, escucha. Fíjense que muchas de las características que ustedes me están compartiendo acá tienen que ver con actitudes fuertes y asociadas con lo que uno hablaría de habilidades blandas o habilidades asociadas con lo emocional, ¿sí? La comprensión, la paciencia, el ser amoroso, el saber escuchar, el empático, el paciente. Me gusta que aparece, aunque parece chiquito, y es establecer límites. Fíjense que mucho de lo que estamos poniendo acá sobre lo que es ser padre tiene que ver con el cuidado, pero parte del cuidado también es establecer límites, ser exigentes y muchas otras cosas que en las últimas décadas, pues por muchos temores que tenemos hemos dejado, ¿sí? Por el temor que tenemos de esas relaciones que son bastante fuertes y agresivas entre padres e hijos, a veces nos vamos al lado contrario. Definitivamente no defiendo una relación agresiva entre padre e hijo por ningún motivo, pero de una relación muy, muy autoritaria que históricamente se construyó, muchas veces pasamos a una relación completamente o fuertemente laxa, ¿sí? En donde los límites, las reglas, la exigencia empieza a dejarse un poquito de lado. Y la pregunta que tengo ahí es para dejárselas para que la piensen, es ¿qué tanto de eso que hablaba de poner límites y ser exigente es importante mantener? ¿Y qué tanto de esta flexibilidad, paciencia, comprensión es importante también mantener? ¿Sí? Uno puede ser amoroso y exigente al tiempo, uno puede apoyar y exigir al tiempo. Pensémoslo. Y esto que estoy reflexionando y preguntándoselo no aplica
solo para padres de niños con altas capacidades, sino para padres en general. Entonces, ¿cuáles son esas características que yo como padre tengo que tener? ¿Y por qué les hago esa primera pregunta? Porque ante todo, algo que ustedes me van a decir, pero es lógico, profe, eso es lógico. Ante todo, ustedes son padres de personas, independientemente de si son personas con altas capacidades o no. Acá alguien me pone en el chat algo y dice, el amor no es suficiente, se necesita estar bien emocionalmente, fuerte para eso, y para eso hay mucho trabajo, pero el tiempo pasa, la vida no alcanza para llegar a ser ese ejemplo. Sí, es difícil. Ser un buen padre yo creo que es de los trabajos más difíciles que hay, de acuerdo. Y los felicito a ustedes por asumirlo, ¿sí? Porque es un desafío y es un desafío que se renueva día a día. Y es uno de esos empleos en los que uno no puede renunciar. Muy bien, estoy de acuerdo. Y acá me hacen una pregunta y es, bueno, pero ¿qué tan exigentes deberíamos ser? Frente a eso vamos a hablar más adelante. Pero entonces, primera cosa que quiero que piensen y es, esas características de ser un buen padre aplican tanto para los padres de niños con altas capacidades como los padres de niños que no tienen altas capacidades o que no las están manifestando. A veces nos pasa que cuando nos hacen un diagnóstico o se hace el reconocimiento de que el niño tiene altas capacidades, nosotros como padres pues nos asustamos porque entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y muchas veces mi respuesta es, pues lo que ibas a hacer antes. Sí, hay cosas que van a tener que ser distintas, pero mucho de lo que es ser padre de un niño con altas capacidades es ser padre de un niño, punto, o de una niña. Y las altas capacidades sí nos van a imprimir algunos desafíos. De eso quisiera que ustedes me hablaran. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que han enfrentado como padres o madres de una persona con talentos extraordinarios o altas capacidades o capacidades excepcionales, como lo queramos llamar? Y por acá le hago resonancia a Ivonne, precisamente porque Ivonne nos hace nos hace la afirmación de que es un desafío diario. Los niños van un paso adelante y la paciencia a veces no me alcanza. Sí. Ahora, eso pasa en general con todos los niños. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a las cosas con las que le salen a veces los niños con altas capacidades, ¿sí? Entonces, vamos a ver, cuéntenme esos desafíos. Desafíos que han tenido que enfrentar como papá o mamá o acudiente. Por cierto, yo ahora he estado hablando de papá o mamá y me refiero a la figura parental, a quien está a cargo de los chicos, porque a veces quien cumple esa función de padre o madre es un hermano mayor o es un abuelo o abuela o es la tía o es otra persona. Giro Haro nos habla de acá, Gio Haro, perdón, si leo mal los nombres es que mis gafas, pues la presbicia, ustedes entienden que a esta edad, pero hay una cosa que me gusta que me escriben y es que el desafío es estar un paso adelante de él. Sí, emocionalmente me cuesta entenderlo, motivarlo a diario en la escuela. Les invito a que coloquen todas esas expresiones, si se puede, en el sondeo de Menti, para que nos quede a todos. ¿Por qué también les hago estas preguntas? Así, a veces ustedes como padres no sienten que eso que están viviendo con sus hijos solo les está pasando a ustedes y que no hay con quién conversar que les entienda. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que hiciéramos un ejemplo mientras me van contestando. En el chat de YouTube, escriban sí aquellas personas que se han sentido que es difícil estar un paso adelante de los chicos con altas capacidades. Escriban sí si usted siente o ha sentido que es difícil estar un paso adelante. Uy, Samuel dice sí.
Perfecto. ¿Por qué es que les estoy haciendo estas preguntas? Es muy bueno poder encontrarse con otras personas que están viviendo lo mismo, ¿sí? Puede que ustedes hablen con otros padres y los otros padres les digan, no, pero con mi hijo eso no pasa. Pero cuando están con estudiantes, con padres que tienen hijos que tienen algunas características parecidas a los suyos, pueden encontrar con quién hablar. Entonces, en eso, celebro que ustedes estén juntos en este diplomado y espero que como padres y como PROPAG puedan seguir como una red, porque una de las cosas que le falta muchísimo a los padres o a cualquier persona es tener esa red de apoyo que así sea 5 minutos lo escuchen a uno y le digan a uno, no, no estás loco, esas cosas sí pasan, o ve tan raro, eso sí no me ha pasado, pero venga, entendámoslo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya les mostré un ejemplo de por qué vale la pena, primero que coloquen sus inquietudes acá, los desafíos que han tenido que enfrentar y que puedan ver qué desafíos han enfrentado los otros padres, porque eso les permite darse cuenta primero que no están solos. Puede que otro padre haya vivido ya lo que usted vivió y ya lo solucionó. Puede que yo no lo haya vivido, pero cuando lo veo yo digo, ah, eso podría pasar. Y cuando pasa, no me agarra de sorpresa. Muy bien. Vamos 39 preguntas, 39 afirmaciones. Voy a empezar a mostrar algunas de ellas y el objetivo también de estos desafíos para mí es poder hacer un sondeo y ver cuáles son los desafíos más comunes aquí, pero también es para pasarle todo esto a Francisco, porque esto puede servirles de insumos también para las próximas sesiones. Muy bien. Y a ver, que no estoy pudiendo ver los resultados. Ah, ahora sí. Desafíos. Ay, ¿por qué no puedo bajarlo? Ya. Ah, van bajando, van moviéndose solitos, ya. Tolerancia a la frustración, los maestros, integración, tolerancia, hipersensibilidad, la frustración, la integración con otros niños, la tecnología, que no se le considere a mi hijo un niño problema. Los maestros casi no están capacitados y eso es algo común casi en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Ser coherente con lo que pido y demuestro. El colegio no es suficiente para él y hay poca información en el sistema. Que entienda que no todo se hace como ella lo quiere hacer. El apoyo emocional, paciencia, explicarle a mi hija por qué no es tan similar su desarrollo como en los otros niños, motivación en la escuela, el saber entender lo que es realmente le sucede a mis hijos, sobre todo en cuestión académica, que es agotador, cada día es un nuevo desafío, ¿sí? Falta de información, el saber cómo poder ayudar, lo egocéntrico y querer romper las reglas siempre, el modo de enseñanza, dar respuestas a sus múltiples y diversos cuestionamientos, tiene un modo de razonar que me sorprende, mediar sus procesos y brindarle la orientación adecuada, paciencia. Tenemos, si se fijan, un montón de desafíos, algunos que son a nivel de la relación padre-hijo, algunos que son en relación de lo que yo como padre puedo hacer para favorecer el proceso de desarrollo de mi hijo, otros que tienen que ver con la relación de mi hijo con sus pares, otros que tienen que ver con la relación de mi hijo con el sistema educativo o cómo hago para que el sistema educativo apoye, muchos que tienen que ver en la relación padre-hijo y muchos que tienen que ver con la construcción de ese yo de nuestro hijo. Muy bien, fíjense, tenemos un montón de dudas acá y frente a esto voy a ir a un siguiente punto y es
todas estas dudas que tenemos, todas estas preguntas, todos estos imaginarios que tenemos sobre qué es un padre ideal o qué es un niño con altas capacidades, ¿sí? O qué es una familia, van a determinar cómo nosotros actuamos, ¿sí? Muchas de las cosas que en este momento, por ejemplo, a ustedes los complican, no tienen solo que ver con que sus hijos tienen altas capacidades, sino que son sus hijos en una sociedad en donde no hay sistemas de soportes de reglas, donde lo que antes era blanco y negro ahora es gris. Entonces, mucho de lo que uno vive con los hijos no solo se debe a que tienen altas capacidades, sino que estamos viviendo unas épocas muy particulares, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a separar las aguas y empezar a ver qué cosas están pasando por lo que yo creo que debería ser una familia ideal, el niño ideal o las creencias que yo tengo sobre lo que mi hijo necesita. Uso muchísimo esta ilustración de Gary Larson, me encanta porque me recuerda siempre que nosotros interpretamos la realidad con nuestros ojos, ¿sí? Me encanta cómo cada vez que él pinta, todas sus pinturas tienen una montaña que no es más que su propio cuerno, ¿sí? A sus ojos. Y es que todos nosotros tenemos creencias y las usamos para interpretar cómo es la realidad. Entonces es importante que acá como ejercicio, porque realmente mi objetivo en esta sesión es hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que es ser padre, sobre lo que es ser madre, sobre nuestro rol, sobre nuestro papel en el desarrollo de nuestros chicos. Entonces, primera cosa en la que tenemos que centrarnos es, bueno, ¿cuáles son nuestras creencias sobre lo que es ser un padre? ¿Sí? Y cuáles de esas creencias va a tocar empezar a modificarlas o afianzarlas, ¿sí? Porque tenemos un hijo o una hija con altas capacidades o con capacidades excepcionales, como diríamos en Colombia, ¿sí? A veces está la creencia de que como los chicos con altas capacidades tienden a ser más racionales, tienden a tener muy buenos argumentos, tienden a poder defender muy bien sus ideas. Además, a veces tienen conocimiento. Yo como padres no le puedo poner límites, ¿sí? Porque además a veces me la ganan discutiendo. Pero hay algo que ustedes como padres nunca deben olvidar, y es que ante todo, ustedes son los adultos, ¿sí? Ustedes son los adultos y tienen mucha más experiencia que ellos, por más que ellos tengan una rapidez o ellas una rapidez de razonamiento. Y cuando frente a los límites que les ponemos, hay respuestas fuertes de llanto, ira, pues tenemos que hacer lo mismo que hace cualquier papá. Porque el hecho de que nuestro hijo tenga altas capacidades no es una exclusión para tener límites, ¿sí? Para tener, porque esa autonomía que nosotros percibimos muchas veces que ellos manejan, no es algo que tienen como característica, ¿sí? La autonomía no solo está asociada a que yo sea capaz de hacer las cosas, sino que yo tenga la sabiduría para decidir cuándo son oportunas y cuándo no. Bueno, vamos a pasar a algo que para ustedes pues es obvio, pero para que estemos hablando. Cuando yo hablo de familia, ¿yo a qué me refiero? A un conjunto de individuos unidos por matrimonio, y coloco matrimonio entre comillas, porque no me refiero necesariamente a que tenga que haber un matrimonio católico o civil, sino una reunión de lo que se entiende como matrimonio. Sí, es unas personas que se reúnen porque quieren hacer una vida juntos y construirse como un núcleo. ¿En función de qué? De crecimiento y de generación, pues, de espacios de protección. Estos individuos están unidos por matrimonio o por parentesco o por decisión simplemente, si no lo queremos colocar dentro del término matrimonio, y pueden estar juntos por sanguinidad, afinidad o adopción. ¿Sí? O sea, la familia es un grupo de personas,
¿sí? Que deciden estar juntos, por lo menos en un inicio algunos, luego aparecen otros, que son los hijos, que se unen a ese núcleo, y los primeros pues tienen una función frente a esos segundos que entran en ese núcleo familiar o que aparecen en el núcleo familiar. Perdónenme que esto se me enredó. Es uno de los grupos sociales básicos de nuestra sociedad, ¿sí? Que resulta de una alianza. O sea, hay dos personas que dicen, venga, queremos estar juntos, hacer una vida juntos, construir un proyecto de vida en común. Pueden tener lazos o no de parentesco, porque además entonces aparecen los hijos, aparecen los suegros, empiezan a aparecer lo que sería la familia extensa. Hay vínculos biológicos, en algunos casos, ¿sí? Pero pues si estamos hablando, por ejemplo, de una pareja que se casa, no tiene hijos, sino que los adopta, pues ahí no tenemos los vínculos biológicos por ningún lado. Pero definitivamente hay unos vínculos de afecto y en nuestros países hay unos vínculos legales, ¿sí? Cuando yo digo esto es una familia, debe tener, ese tipo de connotaciones. ¿Y por qué es importante pensar en esos vínculos legales? Porque nos lleva a nosotros como padres y a ellos como hijos a tener unas responsabilidades frente a la ley de cada uno de nuestros países. Me volví a saltar de diapositiva. Perdón, me regreso. Y en general, los componentes de esa familia viven en una misma residencia, ¿sí? En un mismo lugar, dependiendo de cosas de la vida. A veces se vive en un lado, a veces se vive en otro, pero en general, fíjense que el prototipo de familia funciona así. Hay no solo se comparte una afiliación, ¿sí? Hay una idea de pertenencia, pero también hay un espacio compartido. Y algo que es súper importante, que es un lugar donde se aprenden las pautas de interacción social, o sea, el lugar en donde los individuos de nuestra sociedad, sea quien sea, aprende cómo es ser parte de la sociedad, es la familia. ¿Y por qué? Porque la familia es el primer lugar a donde uno pertenece, ¿sí? O donde uno debería sentir que uno pertenece y que es parte y que es protegido. Es un espacio de apoyo. Ahora, fíjense que es un espacio de apoyo muy interesante porque no es un apoyo de yo te apoyo en todo, sino en función de tu crecimiento, ¿sí? Todos los apoyos están orientados a que la persona pueda ser un individuo independiente, adulto, y pueda tener satisfechas sus necesidades básicas. Entonces, fíjense que la familia tiene unas funciones muy importantes dentro de la sociedad que tienen que ver con suplir necesidades básicas y preparar a los individuos, ¿cierto? ¿Cuál es el problema o con qué nos estamos acá enredando un poco cuando hablamos de altas capacidades? Pues que algunas de estas cosas se nos empiezan a difuminar y o las olvidamos o se trastocan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la familia deja de ser un espacio de apoyo para el estudiante con altas capacidades, ¿sí? O cuando los roles en la familia se cambian porque, por ejemplo, mi niño con altas capacidades es tan brillante que es el que decide todo en la casa, independientemente de lo que opinen los hermanos o los padres, que eso es se podría decir, una transgresión, no me gusta la palabra, pero sí, así no funciona la lógica de una familia. Ahorita hablamos un poquito de eso. ¿Las familias para qué nos han servido? Pues miren, las familias existen porque aparentemente para nuestra sociedad tienen una función, ¿sí? Lo que hacen es que, como especie, pues permiten que se reproduzcan sus individuos y luego se incorporan a un sistema social y luego se liberan para formar parte del sistema social más grande y empieza de nuevo el ciclo, ¿sí? Entonces es la forma en la que nuestra sociedad se perpetúa,
permite garantizar la satisfacción de las necesidades físicas y afectivas básicas, facilita la socialización de los miembros y su integración a los núcleos sociales, permite la distribución de recursos y la división de trabajo, ¿sí? Suena supremamente tradicional esto, pero es cierto, en una familia, pues uno se divide los roles. O sea, ahorita que todos ustedes están en confinamiento, supongo, igual que yo, estamos mi esposo y yo, y pues nos dividimos las funciones. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido que los dos hagamos lo mismo al tiempo o que dupliquemos trabajo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, yo tenga que hacer todas las labores que tradicionalmente hacen las mujeres y él todas las que tradicionalmente hacen los hombres, a menos de que esa sea nuestra decisión. Por ejemplo, yo cocino, él lava platos, ¿sí? Él arregla las cosas que se dañan porque yo las daño, yo soy quien las daña, ¿sí? Pero él también, o yo también hago cosas que tradicionalmente el esposo haría, entonces cosas por el estilo. Pero lo importante es que hay esa división de funciones, de recursos, para facilitar el crecimiento de las personas, el facilitar su incorporación a la vida social. Por eso, las familias se vuelven supremamente importantes y es porque son el primer núcleo socializador de nuestra sociedad, y en la sociedad actual es uno de los pocos grupos sociales que existe. Antes la iglesia era muy fuerte, ya no es tan fuerte. Antes el barrio era más fuerte y la comunidad del barrio era más fuerte. Ahora ya no hay barrios, ya no hay amigos de barrios. Si en el barrio pasa algo y un niño se está portando mal, nadie dice nada. O si un niño se está portando bien, nadie dice nada. Pero en otra época eso era motivo de observancia de la comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense cómo una cosa muy importante, y es que nosotros tenemos que proteger esto que llamamos la familia, porque es el único núcleo que en este momento podemos garantizar, si lo tenemos, que van a tener nuestros chicos, ¿sí? Está la escuela, pero dependiendo de si la escuela se adapta o si responde o no responde, pues puede que sea un momento de tránsito nomás, como puede que ustedes se encuentren en el colegio en el que están sus chicos ahora, un espacio con el que ustedes logran hacer una sinergia muy, muy, muy fuerte y entonces sea algo sí estable en la vida de ellos, pero no tienen ustedes garantía de eso. De lo único que tienen garantía es que ustedes van a estar ahí, ¿sí? Entonces, por eso es importante proteger esto que llamamos la familia. Dentro de la familia, uno encuentra varios sistemas. Y esto ustedes me van a decir, pero esto es supremamente obvio. Y ahorita van a ver por qué es importante mirarlos. Entonces, tenemos el sistema conyugal, que es el de los esposos, ¿sí? Y es yo como esposa de mi esposo, él como esposo mío, y el sistema de reglas que nosotros manejamos, y hay ciertas funciones, hay ciertas relaciones, hay ciertas cosas que competen a ese sistema conyugal. Está el sistema parental, que es yo como madre, ¿sí? El filial, que sería yo como hija, el fraternal, que sería yo como hermana. ¿Qué es lo que pasa? Estos sistemas tienen unas dinámicas para que la familia funcione bien y cumpla sus objetivos. Tienen una estructura, unos límites, unas jerarquías y unas pautas de interacción, ¿sí? Cuando los límites se rompen, por ejemplo, cuando los hermanos se meten en la relación entre padre e hijo, ¿sí? Entonces, una cosa es mi relación con mi hermana, yo soy la menor de 5 hermanos, y una cosa es la relación que yo pueda tener con mi madre o con mi padre, pero en esa relación que yo tengo con mi madre y mi padre no tendría por qué estar en la mitad ninguno de mis hermanos, son independientes. De la misma forma que mi relación con mis hermanos no debería estar afectada por la relación con mis padres, ¿sí? Cuando eso se rompe o se daña, ¿sí? O por ejemplo, cuando está la relación de pareja y en la relación de pareja interfiere el hijo o la hija, ¿sí? Cuando esas cosas empiezan a pasar, empezamos a tener problemas en la familia. ¿Y qué ejemplos de esos tenemos? Por ejemplo, cuando se tiene un niño o una niña excepcional y
los hermanos no tienen capacidades o altas capacidades y yo dejo de lado a los hijos que no tienen altas capacidades porque hay que priorizar a los hijos con altas capacidades. O viceversa, como su merced tiene altas capacidades, venga, me dedico a su hermano. ¿Sí? Y eso hace que la relación parental se rompa, la parental filial, pero puede además generar problemas en la relación fraternal, porque entonces se empieza a generar competencias, por ejemplo, la típica es que, ay, si usted fuera como su hermano, si yo no sé cuántas veces a mí me dijeron que ojalá yo fuera como mis hermanas, pero pues nada, es muy difícil ser como tres personas muy distintas a uno. Pero ese tipo de cosas empiezan a romper este funcionamiento de la familia. O cuando, por ejemplo, yo como padre de un niño con altas capacidades, como mi niño habla tanto, es terco, pero además es magnífico y como dicen por acá, Sagrario dice, uno lo idolatra, hay un punto en donde uno idolatra a los hijos, a uno se le olvida que uno tiene que ser el que le dice que no o que sí, que si el chico hace algo, no es solo porque quiere, sino porque uno también lo está permitiendo, ¿sí? No es solo la voluntad del chico, pero cuando es el niño es el que determina lo que pasa en la casa, empezamos a tener problemas. En las familias en donde hay niños con altas capacidades, a veces este sistema se enreda un poco. ¿Por qué? Pues se tiende a enredar porque características de nuestros chicos o nuestras chicas ponen las jerarquías como en tela de juicio. Algunos de ustedes me podrán contar que pues a veces los hijos se las ganan en discusión. Yo tengo un caso de un padre que está peleando con el hijo y se enoja muchísimo, muchísimo, muchísimo y le dice al hijo en algún momento, el niño es como de 7, 8 años, en ese momento ya de rabia le dice, es que usted es un bobo. Y el hijo le dice al papá, papá, ¿y usted sabe qué es un bobo? Y el papá todo como, sí, porque cuando uno le hacen esas preguntas lo descuadran. Le dice, pues sí, ¿qué es un bobo? Y el niño le responde, el hijo de un intransigente. Frente a esa experiencia, ¿qué papá no siente que los límites fueron transgredidos, que las jerarquías de la familia se desbalancean y que las pautas de interacción que tradicionalmente se tenían empiezan a cambiar? ¿Sí? Y en ese momento es cuando el papá tiene que respirar y decir, esta me la ganó, yo no tenía por qué gritarle, tiene razón que soy un intransigente, pero independientemente de eso, no sales hoy. ¿Sí? Es uno de los problemas y es el manejo de los límites. A veces la pregunta, a mí me encanta porque nosotros venimos de una época en donde a mí me tocó un poquito de transición, pero y a ustedes también, en donde pues las cosas se hacían porque los papás decían. ¿Y por qué? Pues porque yo soy papá y yo digo. Y uno decía, bueno, y si uno era más o menos atrevido, uno decía, ¿pero por qué? Y pues a veces podía terminar uno mal, con una cachetadita o algo por el estilo, nada demasiado terrible, pero bueno, estamos en una época donde el niño pregunta por qué y uno le tiene que responder. Pero a veces, pues la respuesta es tan simple como, es porque soy tu padre, soy el responsable de decir lo que se hace contigo y en este momento juzgo que es lo más correcto, puedes estar en desacuerdo, pero puedes seguir en desacuerdo en tu cuarto. A veces toca así, pero a veces son momentos de aprendizaje, en donde, y eso ustedes como padres poco a poco lo van a notar, y es, déjame pensar, lo que me estás diciendo puede tener sentido, pero espérate, yo lo pienso, todavía la respuesta es no. Si se fijan, es un ejercicio de recordar quién es quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones, no quién es quien tiene el poder. Son dos preguntas distintas, ¿se fijan?
Cuando yo me hago la pregunta de quién es el que tiene el poder, es un problema de fuerza. Sí, yo te tengo que demostrar. Pero cuando es un problema de responsabilidad, ¿sí? Yo no es que te tenga que demostrar a ti algo, es que lo que te pase a ti, yo soy responsable de eso. Y por eso yo tengo que tomar decisiones que puede que a ti no te gusten, que a ti no te convenzan, ¿sí? Podemos dialogar, pero en últimas, quien toma la decisión soy yo, porque la ley así lo indica, ¿sí? Entonces es difícil. Los niños, como me dicen acá en el chat, siempre quieren hacer lo que ellos quieren, pero ojo, los seres humanos siempre queremos hacer lo que nosotros queremos. Lo que pasa es que cuando éramos chicos no nos dejaban, ¿sí? O éramos un poquito menos arriesgados. Entonces, en ese sentido, una primera invitación, ¿se acuerdan cuál era el título de esta presentación? Era algo así como padres, coaches, docentes, ¿cuál es nuestra función? Bueno, desde María Caridad, y espero no desilusionarlos a ustedes, para mí la principal función de ustedes es ser padres, ¿sí? Ustedes no son el coach, el entrenador, el profesor, aunque a veces tengan que cumplir esas funciones, pero la única función que es irreemplazable de todas es la de padre o madre, ¿sí? La escuela puede hacer coaching, la escuela tiene los docentes, la escuela puede ser acompañante, pero usted no puede ser un acompañante en la vida de sus hijos, si eso implica dejar de ser padre, ¿sí? Ser padre es la función principal de ustedes, porque además no hay nadie en la sociedad que los pueda reemplazar y que lo haga mejor que ustedes. A veces toca, ¿sí? A veces toca porque pues a veces las parejas se separan o las personas fallecen, ¿sí? Hay cosas que pasan, pero mientras esa no sea la situación, su función no puede ser reemplazable, ¿sí? Padre es solo usted y usted es el que va a cumplir esa función buena parte de la vida. Obvio, en esta época donde tenemos familias mucho más complejas, puede que haya dos padres, dos madres, etcétera, o una madre, o dos padres, esas cosas también. Pero a lo que me refiero es a la función parental. No hay ninguna otra estructura en nuestra sociedad que pueda reemplazar la función parental, ¿sí? No hay ninguna estructura que pueda generar el tipo de vínculo, el tipo de protección, el tipo de beneficios, ¿sí? Que cumpla todas las funciones que cumple la familia. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya empecé, fíjense que ya me empecé a meter en el tema de las altas capacidades y Francisco, necesito que tú me vayas diciendo cómo vamos de tiempo para yo poderme ir regulando. Bueno, entonces, acá viene la pregunta entonces y es, bueno, ¿y nosotros como papás de altas capacidades qué? Entonces, ya hablamos de lo que es la familia, de lo que yo creo que debe pasar con la familia. Ojo, vuelvo a repetir, de lo que yo creo que es su función, que sobre todo es la función de ser padres y lo que implica. Ahora vámonos a ver, y eso de las altas capacidades, entonces, ¿qué? Entonces les voy a hablar un poquito de aquello que creo o que he aprendido en estos años sobre el tema. A ver, entonces para comenzar, actualmente no hay un acuerdo sobre lo que es altas capacidades, o sea, giftedness, ¿sí? O sobre el término. Dependiendo del país vas a encontrar diferentes definiciones, etcétera, etcétera. Pero independientemente de que lo que los académicos podamos decir sobre qué es las altas capacidades o giftedness,
hay un hecho que ustedes no pueden, o que nosotros como académicos no podemos negar, y es que ustedes tienen unos chicos que por alguna razón, X, Y o Z, tienen unas características que los hacen diversos o distintos a los demás pares, ¿sí? Y es un hecho. Independientemente que estemos hablando de que es una prueba de CI, no es que yo hice un portafolio, no es que el profesor se dio cuenta, el hecho es que ustedes en general comparten el que están con unos niños, independientemente de lo que digamos los académicos que nos podemos quedar discutiendo horas y horas sobre el tema, tienen un hijo o una hija que en general es súper ávido de conocimiento, es o tiene unos niveles de intensidad muy altas, en donde en general esa intensidad se manifiesta por ganas de conocer, hacer, rapidez en ideas, a veces en poder meterse en un tema y quedarse ahí un tiempo y dele y dele y dele, aprender cosas muy rápido, procesar rápido, en algunos casos tener una sensibilidad frente a la realidad muy alta. Entonces podríamos estar hablando de una niña que ve noticias y después del noticiero, y hablo de una niña de 5 o 6 años, después de ver noticias, entra tranquilamente en lágrimas porque es que entiende cómo vamos mal y cómo, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos se haya salido del Tratado de Protección Ambiental es gravísimo, y tú le dices, pero tranquila, eso es muy lejos y eso no te preocupes por eso, pero en su cabecita de 5 años entiende qué está pasando, entiende, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que nosotros los académicos podamos decir sobre el tema, ustedes están viviendo una realidad de unos chicos que cuando ustedes lo comparan con sus otros hijos, pues si bien cada hijo es distinto, o con sus hermanos o sus primos o otros niños, ustedes notan que sí hay diferencias. Eso no quiere decir que sean buenos, malos, regulares, más dignos, menos dignos, anormales. Odio el término normal o anormal, pero sí hay unas diferencias y unas necesidades distintas, ¿sí? Entonces, eso es algo que es importante que tengan en la cabeza. Puede que nosotros no nos hayamos perdónenme, puesto de acuerdo en cómo se define, cómo se mide, cómo se hace, pero la realidad es que ustedes no tienen el tiempo de esperar a que nos pongamos de acuerdo, porque ustedes tienen unos seres humanos a los que hay que formar. Yo les voy a compartir entonces ahorita algunas de mis reflexiones de lo que yo concibo que es importante tomar en cuenta cuando se habla de altas capacidades y qué tiene que ver eso con la familia. Entonces empecemos con un primer interrogante. Cuando yo estaba escribiendo el documento de orientaciones para el Ministerio Nacional de Colombia, frente al tema de las altas capacidades, tenía un colega que ha trabajado históricamente ese tema acá en Colombia, pero pues ya él se está retirado, entonces él ya me dijo, no, mire, ya, esto está en manos suyas, pero de vez en cuando le escribo. Y me escribía y me mandaba correos en donde me decía, vale la pena desarrollar las altas capacidades, y me mandaba noticias. Entonces la primera noticia era la de Andrea Agassi, si ustedes lo recuerdan, es un tenista de los años 80 y 90 que cambia la forma en la que se hace el tenis. Es el que logra que el tenis se vuelva democrático y que nos guste a todos, o que no sea solo de los reyes, pues, y de la gente de la nobleza. Y pues él le dedica, y él es campeón mundial en tenis, etcétera, y le dedica su vida a eso. Pero en su autobiografía hay pedazos en donde él afirma que él odia el tenis. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena desarrollar las altas capacidades cuando lo que estás haciendo lo terminas odiando? Pues es una pregunta muy importante. O por ejemplo, el caso de el deportista de BMX que siendo campeón mundial se suicida. Ese correo también me lo mandó y me dice, ¿vale la pena ser un talento cosechador de premios? Pues, ¿vale la pena? No sé. O si uno ve películas como las que te plantean la historia de John Nash en Una mente brillante, en donde te hacen ver como que las altas capacidades están asociadas a la locura, ¿sí?
Nota al margen, ojo, hay personas que pueden ser esquizofrénicas y tener altas capacidades, pero la relación entre que las altas capacidades produzcan esquizofrenia o que la esquizofrenia produzcan altas capacidades son relaciones que han hecho los medios de comunicación, pero la ciencia indica que eso no está relacionado, sino que a veces pasa que hay personas que tienen esquizofrenia y que además tienen altas capacidades, pero a veces también pueden ser personas que no tienen altas capacidades. O sea que, por favor, no se dejen comer pues por este mito que a los medios de comunicación les encanta porque vende mucho. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Vale la pena desarrollar las altas capacidades si te vas a volver loco? Y una película que me encantó, que la vi antecitos de mi último viaje a Guadalajara, que la tradujeron Un don excepcional, que se llama Gifted, que es el caso de esta chiquita que es brillante para las matemáticas. La profesora la descubre y le dice al tío, porque ella vive con el tío, que si la pueden entrar a un colegio especial, etcétera, y el tío se niega por la experiencia que tuvo la hermana. Y básicamente la pregunta del tío es, ¿vale la pena desarrollar las altas capacidades? Les recomiendo la película porque nos confirma una cosa que es lo que yo creo frente a la pregunta si vale la pena. Cuando me estaba haciendo esta pregunta, mi colega, pues yo le escribí a una de mis estudiantes que es una niña con altas capacidades y además un talento excepcional en la música. Y le hice la pregunta. ¿Y por qué le hice la pregunta a ella? Porque ella, violinista, ya estaba a un nivel muy, muy alto a nivel mundial, concertista joven, estudiando en Rusia, se lesiona la mano, entonces ya no puede ser concertista, pero lleva desde los 6 años tocando violín, ¿sí? Y a los 22, 23, pues resulta que ya no puede ser concertista, o sea, estaba así, a punto de alcanzar, pues, lo máximo que ella podía hacer y se le lesiona la mano. Entonces la pregunta mía fue a ella, ¿vale la pena? Y lo que me contestó ella se los voy a leer. Mi respuesta es que si volviera a tener otra vida, la volvería a dedicar a las artes. Esto quiere decir que el tiempo que he pasado con el violín y con la música ha sido para mí el más mágico de mi vida. Esa dedicación no fue nunca un sacrificio, no fue sacrificar cosas por el estudio. Ha sido un honor que la vida me haya permitido entrarme en este reino y cada minuto en él transcurrido lo agradezco enormemente. Es más, creo que debí estudiar más. No concibo la vida sin la presencia de las artes. Entonces, fíjense que acá Lorena me hace la contrapropuesta de todos estos ejemplos que yo he visto. ¿Vale la pena? Para Lorena vale la pena. ¿Cuál es la gran diferencia entre Lorena y, Andrea Agassi, por ejemplo? ¿Sí? Al parecer, Lorena, desde sus 6 años, cuando se dedicaba al violín, y además a mí me consta porque a mí me tocaba obligarla a hacer las otras cosas que eran de la escuela, porque implicaba no ir al conservatorio a tocar violín y reunirse con los demás músicos, pero la que iba llevando la cuerda de lo que quería era Lorena. No era un externo el que le decía, tú tienes que hacer esto, tienes que entrenar, tienes. No, ella se levantaba y tocaba violín todo lo que podía, pero no porque alguien de afuera se lo pedía, sino porque, y ni siquiera porque ella se lo exigiera, sino porque era lo que le daba placer y felicidad. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante que me llegó a pensar que estábamos haciéndonos mal la pregunta. La pregunta no es si vale la pena desarrollar el talento, sino bajo qué condiciones vale la pena. No vale la pena desarrollarla bajo condiciones de sufrimiento, de sobreexigencia, ¿sí? En donde la dignidad se pone en juego. Les pongo el caso. La calle acá y en México es buenísima para desarrollar el talento de los niños. O sea, eso funciona en casi cualquier país. Tú tienes un niño brillante y lo sueltas en la calle y saca el mayor potencial que el chico puede tener, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema ahí? El problema que tenemos es que la calle, al desarrollar el potencial, lo que termina haciendo es deteriorando a la persona e incluso matándola. Entonces,
La pregunta que ustedes tienen que hacerse como padres acá es, ¿bajo qué condiciones vale la pena desarrollar las altas capacidades de mis hijos? ¿Sí? Y ahí empiezan ustedes a calibrar varias cosas. ¿Él es quien está llevando el proceso o soy yo? Yo lo estoy obligando a que haga cosas, está haciendo lo que en su vida necesita hacer en ese momento y no es un ejercicio de una oda a hacer lo que el niño quiera, pero sí es un ejercicio de reconocer qué cosas sí son hacia las que gravita. Hay una gran diferencia entre lo que a un niño, eh, lo que encapricha a un niño y lo que a un niño le apasiona y lo que le gusta, ¿sí? En general, lo que le apasiona y le gusta tiende a ser a más largo plazo y parte de nuestro trabajo como padres es identificarle y darle oportunidades para que lo explore, lo conozca, darle cuerda en ese sentido. Entonces, fíjense que en ese sentido, el dar cuerda, el ser permisivo es buenísimo. ¿Sí? La idea es que nuestros hijos no tengan que desarrollar su potencial a partir de la ley del más fuerte, es decir, a pesar de que el medio ambiente fue terrible, a pesar de mi familia, sino gracias a, ¿sí? Espérenme un segundo, porque quiero saltarme a un punto muy importante para poder dar el cierre. Padres, entrenadores, acompañantes, ¿qué somos? Miren, puede que en algún momento sean acompañantes y entrenadores, pero si son entrenadores no es porque ustedes están logrando unos triunfos propios a partir de la vida de sus hijos, sino porque están ayudando a que sus hijos alcancen lo que ellos quieren alcanzar. Los acompañan en algún momento de su vida. Hay momentos en donde los dejemos ver y dejar hacer. Hay momentos en los que hacemos con ellos. Pero sobre todo, que por ser entrenadores y acompañantes, no vayan a dejar de ser padres, ¿sí? Eso quiere decir ayudar a sus hijos a conocer sus intereses y sus capacidades, explorar el mundo con ellos y gozárselo con ellos. Y con esta metáfora es con la que quiero cerrar. Y es que nosotros, ¿cómo podemos entender esa relación de la exigencia y el poner límites y los intereses de nuestros chicos? En Colombia llamamos esto cometas. En México yo sé que tienen otro nombre distinto, volantines creo que era. La lógica que usábamos cuando elevábamos la cometa es la misma lógica que debemos utilizar para potenciar esos intereses de nuestros hijos, ¿sí? En un principio los llevamos a explorar y eso es equivalente a cuando salimos con la cometa corriendo y los ayudamos a elevarse, ¿sí? Y les ayudamos a explorar. Entonces la cometa corremos primero, se eleva primero porque nosotros corremos, pero no es porque nosotros la estemos obligando, sino que la estamos como llevando a, en el caso equivalente, papalote, sí, señores, es papalote, la cometa. En el caso del papalote, es que nosotros estamos dándole las condiciones de exploración al darle esa fuerza inicial, pero una vez está arriba el papalote, entonces tú te das cuenta que el papalote empieza a pedir cuerda, ¿sí? Y tú le vas soltando. Y el papalote se va elevando por la propia fuerza de los vientos y a veces tú te das cuenta que si le sueltas muy rápido la cuerda, se te va al piso. ¿Eso qué quiere decir? Y eso tiene que ver con la conquista de la autonomía. La autonomía se conquista y en ese sentido las concesiones que le damos a nuestros hijos para tomar decisiones y ejercer su libertad están asociadas a que sean capaces de manejarlo. Es como en la cometa, si tú sueltas muy rápido la cuerda, ¿qué pasa con la cometa? Se enloquece y ¡fum! Se va a pico. Si tú no le sueltas la pita y hay buen viento fuerte y la boleta y el papalote quiere volar, ¿qué pasa? Se revienta la cuerda y lo perdemos. Por eso, no siempre el tener fuerte la cuerda es la solución. Es estar pendiente de qué está pidiendo. Si pide más, suelto más. Si pide fuerte, yo no lo tengo duro, sino voy soltándolo, ¿sí? Pero si lo suelto muy rápido, se va pa' pique. Entonces,
piensen eso, utilicen esa metáfora y recuerden cuando eran chiquitos, porque a mí como profe me funciona. Cuando eran chiquitos, ustedes aprendieron a sentir cuándo el papalote jalaba y cuándo no, cuándo necesitaba que lo corrieran. Esa sensación que ustedes tienen, que yo sé que les debe parecer muy chistoso lo que les estoy diciendo, pero esa sensación que tienen ustedes en el cuerpo, porque es que uno lo recuerda en el cuerpo, de cómo manejar un papalote, es exactamente la que tienen que tener en su cabeza sobre cómo manejar la autonomía y los intereses de sus hijos. Eso les va a permitir a ustedes darle a sus hijos, ¿sí?, los elementos para poder crecer y soltarse y volar con sus propias alas. Fíjense que todo el trabajo, o el que yo les digo que es el más importante que ustedes tienen que hacer, no tiene que ver con el desarrollo del intelecto, de las habilidades de los chicos. Sí, eso lo pueden hacer con la escuela y a veces les va a tocar hacerlo a ustedes si la escuela no lo hace. Pero algo que la escuela no va a hacer por ustedes es enseñarles a sus hijos a ser sabios, a saber cuándo es apropiado o no hacer las cosas, ¿sí? A tener una estructura de valores que les permita cuidarse, a que puedan decir bajo qué condiciones vale la pena desarrollar su potencial. Sí, yo quiero ser un médico, pero para poder ser el médico tengo que tomar anfetaminas todas las noches o si no, no aguanto los exámenes. ¿Vale la pena bajo esas circunstancias ser médico? Yo no sé. Yo creo que no. Yo creo que son un peligro para la persona y para la sociedad. ¿Sí? ¿Vale la pena que yo, por ser la persona más importante, descuide a mis hijos, descuide a todo, etcétera? Pues yo no sé. Yo personalmente considero que no vale la pena. Así sea la cura del COVID, miren, es difícil decidirlo, pero yo creo que una sociedad, y en eso me pagro en un autor que se llama Amartya Sen, la sociedad no puede desarrollar sus talentos a costa de sus personas, ¿sí? El desarrollo de una sociedad depende del desarrollo de la persona y de desarrollo como persona. Y pues para cerrar, les quiero compartir, como siempre yo me extiendo, esta página. Yo les voy a compartir de todos modos el Padlet, pero en esta página ustedes van a encontrar información, van a encontrar un video que yo hice para Propac el año pasado, lo más de bonito, sobre cómo hacer enriquecimiento desde el hogar. No quise hablar de eso hoy porque yo creo que primero hay que hablar de qué es eso de ser papás y de que ser papás y las funciones que ustedes tienen son esenciales y nadie las va a cubrir por ustedes. No hay ningún ministerio que lo haga, solo ustedes. Acá van a encontrar material. Hay una guía sobre familia que hicimos con el ministerio. Está muy orientada al colegio, pero ahí van a encontrar cosas buenas. Y cuando quieran ayudar a transformar sus colegios, pues pueden empezar a entablar diálogos con este tipo de documentos. Para los interesados en doble excepcionalidad está el material de doble excepcionalidad de mis colegas de Chile y hay algunas otras cositas más. Eso es para que ustedes puedan seguir. Esa es mi forma de soltarles la cuerda a ustedes. ¿Ven? Les dejo material para que sigan. Entonces, yo quiero cerrar con una frase y es, fíjense que todas las imágenes que yo utilicé eran o de pájaros o de globos, de cosas volando, porque yo creo que el proceso que ustedes están haciendo es equivalente al de los pajaritos para que los pajaritos chiquitos aprendan a volar. Que al comienzo se requiere ayuda, a veces necesitarán, como en las caricaturas, un empujoncito, pero en últimas la meta es que sus hijos saquen alas. Entonces, piensen y no se asusten de que sus hijos vuelen alto, porque nadie vuela demasiado alto si no es con sus propias alas. Mientras ellos estén volando con su propia fuerza y no jalonados ni presionados por alguien externo, sino movidos por su propia voluntad y en unas condiciones de autocuidado, sus hijos van a estar bien. Bueno, entonces con esto creo que yo cierro y no sé si quedan algunas preguntas o algunos comentarios del público.
aquí estamos. Francisco. Muchas gracias, doctora, por esta excelente charla. Creo que nos invita mucho a reflexionar sobre el papel que debemos desempeñar como tutores, como padres o como personas que estamos a cargo del alumnado con altas capacidades. Y bueno, pues creo que aquí le están poniendo pues muchos mensajes de agradecimiento en torno a esta bonita y enriquecedora charla que nos ha proporcionado. Veo que hubo muchas preguntas a lo largo de su charla. Seguramente esto será motivo de hacerle una nueva invitación, doctora, y nos daría mucho gusto tenerla en un futuro para abordar más temáticas que sabemos que nos van a aportar y enriquecer de manera muy significativa. Por cuestiones de tiempo ya no alcanzamos a abordar más preguntas. Agradecerle, doctora, pues su participación desde Colombia. Muy agradecidos los organizadores de este programa y todos los papás y participantes también que el día de hoy pues tuvimos la fortuna de poder escucharla. Asimismo, pues adelantarles a todos que para el sábado 5 de diciembre tendremos nuestra siguiente charla sincrónica a cargo de la doctora María de los Dolores Valadez Sierra, con también un tema pues muy interesante que es el tema de la aceleración radical. De igual forma, nos estaríamos sintonizando a las 12 horas, tiempo del Centro de México, reitero, el 5 de diciembre, y en los próximos días les estaríamos compartiendo pues la información y la liga del evento para que puedan acceder sin ningún problema. Invitarles por último a que nos escriban su nombre completo en el chat para poder registrar su asistencia. Dejaremos abierta 5 minutos más la videollamada para que todos lo puedan hacer y podamos registrarlo. Muchas gracias, doctora Caridad. Y bueno, pues no sé si quiere agregar algo más para concluir el día de hoy. No, pues los felicito a todos porque parte de ser papá es formarse, porque en otra época el papá era y pues como saliera la vaina, pero estamos en una época en que, perdón la expresión, pero está tan complicada esta vaina, esta situación es tan difícil, pues que los papás nos toca formarnos. Y los felicito, hagan red, únanse, yo estoy a la orden. Francisco, ustedes saben que lo que sea, además, con estas tecnologías, en cualquier momento nos podemos encontrar. Y pues los felicito por estar acá y que sigan aprendiendo mucho. Pues muchas gracias, doctora. Damos entonces por concluida la sesión del día de hoy y dejamos algunos minutitos más la transmisión para que puedan registrar su nombre. Gracias, doctora. Un abrazo.